Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana de domingo 2 de agosto del año 2020. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por esta sintonía. Gracias por estar con nosotros. Queremos mandar un saludo especial a cada uno de ustedes, las familias que nos acompañan. Pues sabemos que por las circunstancias, por un poco de tiempo tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios de esta manera, pero seguimos siendo una iglesia, seguimos adorando a Dios y personalmente, ustedes ya saben, yo estoy en comunicación con los miembros de la congregación, con cada uno de ustedes, los cambios que se están realizando, los procesos que estamos llevando a cabo, y pues siempre estamos comunicándoles a ustedes cómo van caminando las cosas logísticas dentro de esta iglesia. Pero muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros, a los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube. Sean bienvenidos a esta transmisión. Les invitamos a que nos acompañen con sus Biblias para aprender más de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice la Biblia: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a hacer una oración y le pedimos que sea el Señor el que traiga su palabra a nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por estos medios que tú permites que utilicemos para la expansión del Evangelio. Señor, yo te pido por los hermanos que están sintonizando en sus casas este mensaje, las familias que están sintonizando este mensaje, que tú les bendigas, que tú les guardes. Padre, tú conoces que es la congregación que tú has levantado en esta ciudad. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu mano de poder esté con los grandes y con los pequeños. Concede las peticiones del corazón. Te pedimos que tú quites las dolencias, quita las enfermedades. Señor, que tu pueblo salga victorioso de toda situación contraria. En el nombre de Jesús, suple las necesidades económicas, provee trabajo al que lo necesita, Señor, en el nombre de Jesús, y rompe toda cadena, Padre, toda cadena, todo yugo que se ha podrido, Señor, por tu poder en Cristo Jesús, y reprende toda acción del enemigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema para esta mañana es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. El vínculo es una unión, o si usted quiere,
la unión perfecta. Tenemos una narración que conocemos muy bien. Cristianos y no cristianos conocen esta parte de la Biblia y muchas otras partes, no solamente esta, sino hay muchísimas. Uno se sorprendería si las personas que vemos en el supermercado, las personas que vemos en la calle, los compañeros de trabajo, si un día tuviéramos tiempo de platicar respecto a lo que ellos saben de la Biblia, nos sorprenderíamos. Porque vemos que muchas veces las conductas de ellos son conductas difíciles, conductas extrañas de acuerdo a la palabra, pero hay un conocimiento de la Biblia. Entonces esta parte de la Biblia es bastante conocida y pues podemos extraer siempre una gran bendición. La enseñanza que nos dejó Jesús, el comportamiento que tuvo Jesús. Es sorprendente ver cómo el Señor fue misericordioso hasta cuando Él estaba padeciendo ese momento difícil, cuando Él estaba crucificado en ese dolor terrible, ese castigo terrible de los romanos. Pero aún ahí el Señor decía, orando a su Padre, no decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando cualquier otra persona quizás hubiera sentido odio, rencor contra aquellos soldados, contra el Sanedrín, contra los falsos testigos, como diciendo, bueno, yo solamente les he hecho cosas buenas y me pagan de esta manera. Pero Jesús no. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora, dice la Biblia, hay una palabra profética que dice, y fue contado entre los pecadores. Se cumple aquí, porque el Señor fue crucificado entre dos malhechores. La voz popular dice que le ponen nombre a los que estaban crucificados a la par de Jesús. Le dicen, uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. Pero la Biblia no dice cómo se llamaba, eso no importa. Pero así le dice la gente, Dimas y Gestas. No sé pues de dónde sacan esa información, porque en la Biblia no está. El asunto es de que era pues sí como una falta de respeto para el maestro. Todavía, aparte de todas las faltas de respeto que ya se le habían hecho, ahora él tiene que estar en medio de dos malhechores. Cuando él, dice la Biblia, que él no cometió pecado. ¿Y por qué tenía que estar entonces ahí, en esa posición, como que si él fuera también un malhechor? Pero así sucedió, la escritura se cumplió cuando dice, fue contado entre los malhechores. El Señor, por su grande misericordia, por su grande amor, por esa tolerancia bendita hacia nosotros, Él valientemente entregó su vida y tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, hermanos, pues cuando uno ve lo que Cristo hizo, cuando uno mira, uno se sorprende. Ninguno de nosotros pudo haberlo hecho. Dice la palabra, ¿osará alguien morir por un bueno? Tal vez pudiéramos poner la vida, si vemos que se hace una injusticia contra una persona que es buena,
que es mejor que nosotros. Y si esa persona va a morir injustamente, usted podría decir, yo no le hagan nada a él, yo voy a morir por él porque esa persona es buena. Tal vez podría ser, pero morir por una persona mala, morir por un pecador, o peor aún, morir por millones de pecadores, tomar el lugar de millones de pecadores, eso solo Cristo lo pudo hacer. Yo veo con mucha tristeza las noticias cuando hay personas sentenciadas a muerte en las cortes. Dice a veces, tal persona ha esperado 10 años porque fue sentenciada a la silla eléctrica por tal y tal cosa. O tal persona tiene 25 años esperando a la inyección letal por tales y tales crímenes, y desde tal año ha estado esperando allí, y ahora se le llegó la hora. No sé, la semana pasada o hace 2 semanas parece que hubo como 4 ejecuciones en toda la nación acá en Estados Unidos. No sé si como 4 o 5 ejecuciones en la misma semana, lunes uno, martes otro. Entonces yo digo, ¿quién de nosotros pudiera tomar el lugar de ellos? Que nosotros ir, ¿verdad? Mire, él está condenado, pero yo voy a pagar. Déjenlo libre, a mí siéntenme en la silla eléctrica. ¿Quién no va a hacer eso? Nadie. Es más, nosotros a veces con soberbia quizás y con insensatez decimos, se lo merece, ese es un aquí, es un allá, se merece que el castigo que le van a dar, y entonces tomamos el lugar de jueces. Pero Jesús nos da un gran ejemplo de misericordia, un ejemplo de perdón, un ejemplo de amor. Dice la Biblia que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le habló con enojo, con soberbia, sin arrepentimiento, con burla. Pero dice que el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Mire, el otro reconoció la divinidad de Jesús. Le dijo, ni aún temes a Dios, reconociendo humildemente la divinidad de Jesús. Esa es parte de la oración de fe. Cuando uno cree la divinidad de Jesús, es porque está obrando el Señor el nuevo nacimiento en nosotros. Por eso decimos, Señor, reconozco que viniste a la cruz y que resucitaste al tercer día, y yo creo que tú eres Dios. Esa es la oración de fe. Reconocer la divinidad de Jesús es parte de la oración de fe que nos hace salvos cuando nosotros creemos. Prácticamente el otro condenado, si usted quiere, en un lenguaje moderno, él estaba aceptando a Cristo aquí. Creo que fue el primer convertido de esa manera. Le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el otro, el que reconoció la divinidad de Jesús, el que
abrió sus ojos para ver quién verdaderamente era Jesús, recibió el favor de Dios. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el versículo principal de esta parte que estamos leyendo. Las palabras de Cristo, las palabras de misericordia, las palabras de gracia, las palabras de amor. Cuando le dijo también a aquella mujer sorprendida en adulterio, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquellos querían apedrearla y dice la Biblia que insistían porque el Señor estaba agachado dibujando no sé qué cosas en la tierra con el dedo. Y dice que insistían: maestro, ¿tú qué dices? Estas mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Le insistían. Pero siempre las respuestas sabias del Señor, completamente inesperadas. Llena de misericordia, se puso en pie y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos se quedaron con los ojos cuadrados. Dice que se hizo silencio. Y todos, acusados por su conciencia, se fueron. Y aquí, ¿qué habrá pensado el hombre? Que quizás este ladrón, el que le pidió gracia al Señor, ¿qué habrá pensado? Aquí nosotros leemos esta parte de corrido, lo leemos en unos pocos segundos. Pero yo no sé cuánto tiempo pasó desde el versículo 39 hasta el versículo 43. Pudieron haber pasado algunas horas. O bueno, quizás varios minutos, vamos a decir. Tal vez no horas, pero sí unos 20 minutos, no sé. Pero quizás el ladrón quizás pensaba, ¿verdad? ¿Qué le digo? Le pido misericordia. Tal vez él se acuerda de mí. O quizás porque soy un ladrón me va a decir que no va a tener misericordia y que me voy a condenar. Imagínense, tal vez ese ladrón estaba en su mente pensando que si lo hacía o si no lo hacía. Pero al final lo hizo y le pidió al Señor misericordia. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo hizo, se entregó a Jesús. Y esa es la fe que el Señor honró en aquel hombre. Esa es la fe. Lo que Él quiere es que creamos en Él. Jesús, Él estaba ahí en su momento de dolor, pero Él no había perdido su poder. Él tenía todo el poder para bajarse, para matar a todos esos, a esas personas malas, para vengarse en ese momento. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces las palabras de Jesús nos muestran el amor de Jesús. Hoy en el mundo moderno las iglesias se han hecho, y los cristianos nos hemos hecho jueces. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, hermanos. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. Imagínense que le hubiera dicho: no te puedo salvar, hijo, porque tú nunca has tomado la Santa Cena. No te puedo salvar porque no tienes corbata. No te puedo salvar porque no has ido a la iglesia. Los cristianos de hoy ponemos un montón de reglas insensatas. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo. Así nada más. Hoy estarás conmigo. Porque el Señor vio la humildad del hombre y ahí
se refleja el amor de Dios, el amor de Jesús a favor nuestro. Si el Señor nos llegara a pedir que hiciéramos algo para la salvación, todos estaríamos fritos. No podemos hacer nada. Ni podemos, ni queremos esforzarnos. Imagínense ustedes que nos salváramos las personas que se van a salvar los que no tengan malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Y ahí entran los fariseos modernos, que les gusta criticar porque físicamente ellos no hacen nada, ¿verdad? Oh, no, yo no hago nada. Sí, ¿y cómo está de la cabeza? Esos enojos, esos corajes que tienen algunos. Todo eso, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Deje de enojarse tanto, se va a enfermar, hombre. Eso no le agrada a Dios. Tenemos que ser misericordiosos, compasivos con el prójimo. Dejar de andar criticando tanto a la gente. Nosotros no somos jueces. Dios es el único que juzga. Nuestra responsabilidad es tener la conducta de Cristo. Una conducta de compasión, una conducta de amor. El tema se llamaba el vínculo perfecto, y el vínculo perfecto es el amor. Vamos a leerlo aquí. Mire la Biblia lo que dice. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, dice la Biblia, y versículo 14 dice: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está. El amor es lo que nos hace tener misericordia, como Jesús tuvo misericordia de aquel ladrón, como Jesús tuvo misericordia de Zaqueo, como Jesús tuvo misericordia de Bartimeo, el ciego, como Jesús tuvo misericordia de la mujer que tenía flujo de sangre, como Jesús tuvo misericordia de la viuda de Naín cuando había perdido a su hijo. Así nosotros tenemos que mostrar misericordia con el prójimo. Señalamos, ¿verdad? Criticamos. Y nos creemos muy santos nosotros, ¿verdad? Oh, no, yo, no, yo, Uy, cuidado, tenga cuidado. Amárrese bien las alas, porque cuando vaya al supermercado no va a caber en la puerta, porque las alotas que tiene serán alas de murciélago, tal vez. Pero de ángel no han de ser. Porque los santos tenemos un comportamiento semejante al de Cristo. Aquí dice: vístanse de amor. Miren la palabra, vestíos, como habla de las prendas que utilizamos. O sea, tenemos que empaparnos todos en amor. Dice, es el vínculo, es lo que nos une con el prójimo. Tenemos que evitar pleitos, ¿verdad? Evitar, sí, situaciones explosivas en el trabajo, con la familia. Muérdase la lengua. Deje de hablar tanta tontera. Hay gente que dice que es cristiana y no parecen cristianos. Están como aquellos que le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Y qué dijo Jesús? El tata de ustedes es el diablo. Punto. Porque si fuerais hijos de Abraham, haríais las cosas que Abraham hizo. Y el Señor dice en otra parte: en esto conocerán que son mis discípulos,
en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Pero no sé en qué parte del camino nos torcimos. No sé en qué parte del camino nos extraviamos. Recibimos el amor de Dios, recibimos la misericordia, pero en el camino perdimos el alineamiento y ya no nos fuimos derechos, sino que nos fuimos torcidos. Solo Jesús es el juez. Él es el único juez. El único juez. Vamos a leer, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Más adelante, después de Tesalonicenses, Timoteo, Hebreos, Pedro, ahí está Juan, más adelantito. Primera carta de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice la Biblia, versículo 14, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis, que os amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, hermanos, debemos entender bien lo que es el amor. Claro, el amor es ser tolerante, el amor es perdonar, así como dice Corintios. No leímos esa parte, pero ustedes ya saben, ahí está, Corintios capítulo 13. Pero eso no significa, hermanos, perdónenme, que vamos a ser tontos. Amar no significa que usted va a ser una persona que todo el mundo va a abusar de usted, se van a aprovechar, nos van a engañar, si hacemos un negocio nos van a robar. No significa eso, hermanos. Tenemos que ser también sensatos y no permitir conductas de irrespeto hacia nosotros. Es lo que Jesús dijo. Dijo, sean sencillos como palomas, pero sean astutos como áspides. Sencillos como palomas, ahí está el amor, pero astutos como áspides. Un áspide es una serpiente. Entonces, usted va a poner sus límites también. No vamos a amar, ay, yo amo, y todo el mundo aprovechándose de mí, todo el mundo robándome si hago un negocio, todo el mundo pasando por encima mío. No, usted también tiene que ser una persona sensata. El amor no significa que seamos tontos. Tenemos que poner los límites con el respeto que se merece. Hablar, hable. Hermanos, les digo una cosa, aprenda a decir que no. Aprenda a decir no. Es una palabrita de 2 letras. Pero a veces nos metemos en tanto problema por no decir no. Yo me acuerdo que hace tiempo yo estaba bien cansado de trabajar, ¿verdad? Había trabajado mucho. Y entonces pues por ahí una persona, una familia
Me decía, vamos, mira, vamos a hacer tal cosa. Ahorita nos vamos para Dallas. Y después de Dallas nos vamos para no sé dónde. Yo estaba bien cansadísimo. Y pues me daba pena porque ellos lo hacían pues sin ninguna mala intención. Ellos lo hacían en buena onda, ¿verdad? Pero yo no aguantaba y le dije, mire, discúlpeme, no puedo ir, es que estoy bien cansado. He trabajado mucho, estoy bien cansado, yo no puedo ir. Se enojaron conmigo. Ah, no te preocupes, aquí te dejamos en tu casa. En ese tiempo yo no tenía carro. Pum, me dejaron en mi casa, en el apartamento ahí. Y se fueron. Y se enojaron conmigo. Pero es que uno no le puede decir que sí a todo. No tenga pena. En el trabajo. Los trabajos a veces hay abusos. Y la gente ahí está, aguante, tengo que estar aguantando. Hable, hermano, hermana, hable. No tiene que decirle que sí a todo. Aprendamos a decir que no. El amor no significa que vamos a ser tontos. Hablemos. Pongamos los límites. No permitamos que nuestros derechos sean pisoteados. Y todo eso tiene que ser con mucho respeto, por supuesto. No significa que usted va a armar un show, ¿vea? Que vamos a armar un escándalo. No. No significa eso. Por lo tanto, hermanos, el amor es una conducta. Es una conducta de tolerancia, sí. Es una conducta de tolerancia, de misericordia. Mire cómo Jesús se comportaba así. Si alguien dice, ay, ¿cómo es el comportamiento del amor? Pues vea lo que Jesús hizo. Ese es el comportamiento del amor. Como aquella parábola que contó Jesús. Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 500 un hombre le debía 500 denarios al rey. Pero como no tenía cómo pagárselos, el rey se los perdonó. Y le dijo, no te preocupes, te perdono la deuda. Pero cuando el que había sido perdonado, iba de camino para su casa, se encontró con otro, que ese otro a él le debía como 5 denarios. Pero el que venía de donde el rey, se enojó y lo agarraba de aquí del cuello, le decía, págame lo que me debes. Entonces el rey se dio cuenta y lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué pasó? No, es que aquel me debía 5, pero yo te acabo de perdonar 500. Te perdoné 500 y vos estás malmatando a este por 5. Y le dijo a los soldados, agarren a este y métanlo al tambo y no lo suelten hasta que me pague todo. Porque tenías que haber hecho lo mismo. Yo te perdoné, vos tenías que perdonar a aquel. Así ha sido Dios con nosotros. Él nos ha perdonado. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con el prójimo también, por las ofensas. Y les aseguro que nosotros hemos ofendido más a Dios de lo que el prójimo nos ha ofendido a nosotros, como la parábola. Por lo tanto, hermanos, primero Dios, que el Espíritu Santo nos redarguya, que corrijamos lo que tiene que ser corregido y que tengamos una conducta semejante a la de Cristo, que seamos misericordiosos, seamos compasivos, seamos tolerantes. La tolerancia se necesita en el mundo urgentemente. Se necesita urgentemente. Y los cristianos somos los candidatos perfectos para ponerla en práctica. El mundo no conoce la tolerancia. Tenemos que comportarnos de acuerdo a la palabra. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que verdaderamente pongamos por obra la palabra.
que verdaderamente seamos imitadores del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Tenemos una petición especial y vamos a ponerla en las manos del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu consejo. Señor, yo te pido que tú obres en los corazones, que tú obres en cada familia. Bendice a las personas que con un corazón humilde escuchan tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga una obra extraordinaria en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Yo pongo en tus manos a aquellos que te rinden su vida. Señor, perdona pecados, aquellos que te reciben, aquellos que te reconocen que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste de los muertos, Señor. Perdónales y bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por este momento, Señor. Gracias por las familias. Ponemos en tus manos la vida de nuestra amiga Katy, Señor, que se encuentra quebrantada de salud. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano sanadora en el cuerpo de Katy. Nada hay imposible para ti, Señor. Quebranta todo yugo. Reprende toda dolencia. Fortalece, Señor, su sistema, su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu hija y a cada una de las personas que también se encuentran quebrantadas de salud. Sánalas por el poder de Jesucristo, porque nosotros creemos en ti. Muchas gracias por tu palabra. A ti damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.